Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde transmitimos nuestro programa Sintonía Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este programa que como cada semana trata temas médicos de importancia para su salud. Es muy importante que usted sepa que este programa lo puede ver a través de diferentes plataformas, desde donde puede usted o sus familiares, sus amistades, ver nuestro programa a través de Megacable Canal 116, Telecable Canal 12, Total Play Canal 16 y por antena aérea el 16.1 de antena aérea, así como la señal en vivo de internet a través de la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor del programa Sintonía Médica y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de pediatría, un tema muy importante con nuestro especialista que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y es un experimentado neurólogo pediatra, egresado de aquí de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, orgullosamente Nicolaita, es egresado de la especialidad de pediatría del Instituto del ICEBIM en el Estado de México y la subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias, cuidándonos. Sí, Muchas gracias por la invitación. sí, gracias Así. Carlos a ti por tu tiempo y comentarte de que eres bienvenido nuevamente, como ya en otras ocasiones has estado con nosotros hablando de estos temas tan importantes para nuestra gente y que este tema no es la excepción. Trastornos del déficit de atención, Carlos. ¿Qué, qué es el trastorno del déficit de atención? Bueno, el trastorno por déficit de atención es un trastorno actualmente ya definido como un trastorno del neurodesarrollo y el trastorno por déficit de atención tiene tres características importantes. Uno es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Aquí se hizo una reclasificación a partir del año 2013 respecto a esto, ya que en lo que se ha investigado del déficit de atención encontramos que existe una deficiencia bien de neurotransmisor o de la conectividad de ciertas áreas del cerebro y por eso actualmente es un trastorno que se clasifica como trastorno neurobiológico. Uh -huh. Y lo importante del déficit de atención son tres características muy importantes en el niño y estas son que va a tener un compromiso el niño escolar, social y emocional. Ok. Nosotros ya lo clasificamos como un problema del neurodesarrollo porque actualmente para hacer una evaluación del neurodesarrollo nosotros tenemos que vigilar 5 características principales del neurodesarrollo: el área motora, fina o gruesa, el área del lenguaje, el área de desarrollo social y el área de desarrollo emocional. Y estos niños son niños que llegan a tener un compromiso en el área escolar, sí, de aprendizaje, pero sobre todo en el área social y la emocional, lo cual va a empeorar o incapacitar más al niño para que pueda tener una buena calidad de vida. Y es por este motivo que actualmente se conoce que es un problema de salud público. Ok, Carlos. Hablando en términos que nos pueda entender los padres que seguramente están viendo este programa y que pueden tener algún niño con algún problema de déficit de atención, algún trastorno, ¿cómo podrías ayudarnos tú a decidir en qué momento el padre o los padres deben acudir con el especialista? ¿Qué pueden ver en sus hijos? ¿En qué edad pueden empezar estos síntomas? ¿Y cómo detectarlos? ¿Qué es lo normal que estén distraídos? ¿Y hasta dónde decir necesitan una atención? Bueno, eso es bien importante, ya que depende de la edad, justamente, es un proceso de neurodesarrollo. Es como cuando nosotros vamos a los congresos o íbamos a los congresos, ahora cancelados por cuestiones de la pandemia. Uh -huh. Nuestras sesiones en los congresos tienen un tiempo de duración de 30 a 40 minutos. Bueno, ese tiempo de duración no es aleatorio y no es indiscriminado.
Se tiene ese tiempo de 30 a 40 minutos porque ese es el tiempo de atención que tenemos los adultos. Cuando nuestro proceso neuronal después de los 16 años se consolida, que se llama atención. Y entonces el proceso de atención se puede mantener de 30 a 40 minutos. Justamente entre más pequeño el niño, menos cantidad de atención. Un niño de preescolar tendrá tiempos de atención de 5 a 10 minutos. Un niño escolar de los 6 a los 8 años de edad tendrá procesos de atención de 15 a 20 minutos. Y el niño mayor de 8 años hasta los 15 tendrá un progreso de atención de 25 a 30 minutos aproximadamente, casi equiparable al del adulto ya. Entonces, en estos tiempos, si se sale de este parámetro, por decir, un niño de 10 años que no tiene más de 5 o 10 minutos de atención en algo que está platicando o que está haciendo, ese es un trastorno y se debe considerar como algo que debe de atenderse. Ese es un foco rojo en el cual tenemos que empezar a prestar atención. Normalmente tenemos que tener o tomar en cuenta algo bien importante, es el esfuerzo mental. Okay. Nosotros podemos hacer actividades, armar un rompecabezas si me gusta mucho, leer un libro si me gusta mucho, y podemos pasar 1 o 2 horas haciéndolo. El niño generalmente puede pasarse en los videojuegos, viendo videos, armando legos, los niños más pequeños de 8 años, y pueden tardar ahí horas, pero eso no es un esfuerzo mental sostenido del niño. Okay. La característica es que tiene que ser un esfuerzo mental sostenido. ¿Qué es esto para un niño? Todo lo que implica el estudio o la escuela. Ahí es donde tiene que tener esa capacidad de atención. Ok. Entonces, esto que nos acabas de decir tiene mucha relación para poder entender qué está pasando con nuestros hijos, el platicar con los maestros, porque finalmente son los que están en este proceso de aprendizaje en un tiempo de escuela, bueno, en un horario de escuela, y que a lo mejor en la casa no todos nos tenemos la delicadeza de estar con los hijos leyendo un libro, educándolos de una manera tan asistida como un maestro que puede detectar más fácil este déficit de atención. ¿Es correcto? Es correcto. Generalmente el que empieza a dar los detonantes de este tipo de situaciones es el maestro. Okay. En el antes, si podemos pensar un poquito años atrás, es el compañerito que teníamos nosotros mismos en la escuela, en la secundaria o en la primaria, al cual le costaba trabajo aprender cosas muy sencillas y que se le dificultaban de forma muy drástica, ¿no? Entonces, cosas que no tenían un proceso mental tal vez tan intenso para que lo pudieran comparar. Era el que reprobaba o hacía varias veces el mismo grado escolar. Es más o menos ese es el niño que tenemos que estar vigilando que no esté en nuestra casa. Ok, ahora bien, una vez que llegan los padres con el niño a una atención contigo, con el especialista, ¿cuáles son obviamente haces una historia clínica completa que sigue siendo hasta el momento, pues, la columna vertebral de todo lo que es la integración de un diagnóstico, pero además de la historia clínica, ¿qué te ayudas de algún medio, de algún estudio de gabinete, algún medio de laboratorio? ¿Hay algo que te puedas auxiliar o el diagnóstico es solamente mediante sintomatología o datos que se integran en la historia clínica, Carlos? Esa es la pregunta bien importante. Es el pilar del diagnóstico es clínico. Okay. Sí hay estudios que podemos realizar, más sin embargo no nos van a cambiar ni el diagnóstico ni el tratamiento. Hablamos de estudios de imagen, como lo es la resonancia magnética funcional, en la cual sí se puede hacer evidente la deficiencia de algún neurotransmisor o funcionalidad de ciertas regiones del cerebro, y el electroencefalograma. Pero no son estudios que necesitemos de rutina, porque sigue siendo la resonancia magnética un estudio caro que no tenemos disponible o accesible fácilmente en nuestro medio, o sea, en Michoacán estamos hablando,
Y el otro, el electroencefalograma, lo hacemos cuando tenemos ciertos datos que no concuerdan o que se nos salen del contexto del diagnóstico. Por eso el diagnóstico termina siendo clínico. Perfecto. Carlos, hay diferentes etapas en este trastorno del déficit de atención. Entiendo que son diferentes etapas o grados o estadios de este trastorno. ¿Cuáles son, Carlos, que nos puedas decir? Bueno, sí, existe una clasificación que es una escala que elaboró un grupo español que se llama Escala de Riesgo del Déficit de Atención e Hiperactividad, donde Sí. lo clasifica como leve, moderado o severo. Tenemos otra escala diagnóstica que es la escala de Conners y ambas son escalas funcionales del niño, con ciertos puntajes y parámetros que nos va dando. Existe otra que hace propiamente neuropsicología, que es una evaluación del coeficiente intelectual y valoración de la funcionalidad de ciertas regiones del cerebro. Y esta también nos pone en riesgo de disfunción de leve, moderado o severo. La realidad es que no hay una clasificación puntual que podamos dar para un niño en leve, moderado o severo dentro del consultorio. Ok. Más sin embargo, es un proceso evolutivo como todos los trastornos del neurodesarrollo. Ya va a ir cambiando gradualmente y generalmente se va a ir regulando más y más y más el paciente. Tengo chiquitos que llegaron de 6, 7 años con TDA combinado, o sea, inatentos, hiperactivos, impulsivos, y estamos al final de la primaria y ya solamente llegan a tener inatención. O sea, ya no son impulsivos ni hiperactivos, ¿no? Se van regulando solitos los niños y va cambiando. Muy bien, Carlos. Si me permites, vamos a ir a una pausa y al regresar continuaremos hablando precisamente de estos estadios del trastorno del déficit de atención y sobre todo el tratamiento. ¿Qué hay en la actualidad para este tratamiento? Porque mucha gente piensa que no tiene solución o que no tiene un tratamiento eficaz. Regresamos en un momento, Carlos, amable auditorios. No le cambie, estamos aquí en Sintonía Médica, transmitiendo este programa de mucha importancia para su salud. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Sintonía Médica y estamos hablando del tema trastornos del déficit de atención. Estamos hablando de este tema tan importante con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Oseguera Toledo. Él es neurólogo pediatra. Estábamos, para usted que está sintonizándonos apenas, estábamos hablando del diagnóstico y de si hay algún tratamiento para este trastorno. Entonces yo quisiera preguntarte, Carlos, antes de que nos hables del tratamiento, del medicamento, etcétera, ¿cómo sientes tú a los papás cuando llegan contigo por un trastorno del déficit de atención? O sea, uno como padre ya sospechas, aunque no seas médico, sospechas que algo no anda bien. Pero muchas veces hay cierto temor, me decías, me comentabas, por parte de los padres. Cuéntanos, por favor. Sí, existe cierta renuencia de los padres. Generalmente la figura paterna es quien más es renuente a acudir a la consulta y no hay que tener miedo. Dentro de la estadificación que nosotros podemos hacer dentro del consultorio y de lo que observamos con el paciente, dentro de los síntomas que reportan los profesores, las profesoras, que son muy valiosos sus comentarios normalmente para nuestra consulta, el hecho es que no todos los niños terminan siendo medicados. Habrá algunos que sí lo requieran, habrá otros que no. Perfecto. La siguiente es que
el mito urbano de siempre. Creen que el medicamento es una droga, pero una droga como la cocaína, como la marihuana, como otro tipo pues de sustancias ilegales, y no es así. Tiene un propósito y sabemos por qué funciona. Y tenemos varios medicamentos, no es siempre el mismo medicamento para todos los pacientes. Y yo siempre les dibujo una escalerita de tratamiento. Entonces, generalmente el primer escalón siempre en el niño, y bien importante, termina siendo algo que denominamos los psicólogos y nosotros neurología pediátrica y psiquiatría como terapia cognitivo-conductual. Generalmente, o casi siempre, por ejemplo, en mi consulta tengo un poquito saturada la consulta, entonces cuando les pide psicología que agenden conmigo la cita es porque ellas ya empiezan a ver que la terapia cognitivo-conductual que aplican ellos con los niños no está siendo suficiente para ayudar al niño a tener su autorregulación, así le llamamos nosotros, ya mejora en la atención solamente. Y pues el siguiente paso es iniciar tratamiento farmacológico. La otra es que el ir conmigo es dar el diagnóstico y el tratamiento, pero el tratamiento depende de la voluntad de los padres. No es forzoso que porque acudan a la consulta se tiene que tomar el medicamento. Si la decisión de los padres es no dar medicamento, pues es como cuando yo voy con el doctor Martín Lira por una cirugía para las patas de gallo y pues no quiero mejor operarme después, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. O sea, termina siendo algo que es decisión de los padres, no es forzoso que se tenga que medicar. Si no lo desean, pues tienen que expresar que no desean el medicamento. Y así es como se trabaja esta parte. Y medicamento, pues sí, tenemos varias opciones terapéuticas actualmente. ¿Cuáles son esas opciones? Porque de repente como padres, yo he tenido gente cercana que tiene hijos con este trastorno y de repente, pues como dices, no los quieren llevar a consulta porque temen que les vayan a dar una medicación que los vaya a traer somnolientos, que los vaya a traer diferentes a como son normalmente. ¿Qué tipo de tratamientos se dan para estos casos? ¿De qué esquemas hay? Y sobre todo, si es un mito eso de que los traiga somnolientos o de que no vaya a ser la misma personalidad del niño después de empezar a tomar los medicamentos, que ese es el problema principal, la preocupación principal del padre, ¿no? Bueno, justamente es eso. No tenemos por eso tienen que ir con un pediatra, porque esto se basa en iniciar tratamiento por el peso del paciente y no es al libre albedrío de cómo se me ocurre dar el medicamento. Se tiene que iniciar de forma titulada, o sea, gradual, despacio la dosis, hasta llegar a una dosis ideal para cada niño. No todos los niños son iguales Sí, claro. son individuos y su organismo es diferente de un niño con otro, y no porque tengamos dosis estándares por peso es la misma para todos, no. Depende de cada uno de los niños y el seguimiento en la consulta, evidentemente. El más famoso de los medicamentos por años es que empezó a estudiar es el metilfenidato. Este tiene desde los años 60. La seguridad de metilfenidato es abismal porque justamente para finales de los años 70 ya utilizábamos el metilfenidato para muchas otras enfermedades, no solamente para trastorno. El trastorno de déficit de atención hasta los años 80 se empezó a utilizar metilfenidato propiamente para el déficit de atención. Y es como el estándar de oro actualmente. Tenemos otro medicamento, por ejemplo, actualmente, que se llama lisdexanfetamina. Este también es un psicoestimulante y parecido a metilfenidato y que termina haciendo la misma función, mejorar la atención. Lo que buscamos con el medicamento, evidentemente, no es sedar al niño.
Yo tengo niños que desde que llegaron a la consulta han ido mejorando gradualmente en sus clases, sobre todo en cuestiones conductuales, pero nunca se han quedado quietos en la silla, ¿no? O sea, siguen moviendo sus piecitos, siguen, y no los tenemos sedados. Yo les digo de broma a los papás, recuerden que el modo zombie, o sea, sedados, Sí. no es lo que quiero con el niño. Yo quiero un niño atento, pero no decaído, no triste, no sedado. Y eso es un efecto secundario del medicamento, pero cuando la dosis supera la dosis meta que necesitas tú con el niño, y ahí es donde tienes que bajar la dosis del medicamento. Y Ok. te puede pasar con cualquiera de los medicamentos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento para estos niños? ¿Es de por vida? ¿Depende de la respuesta? ¿O qué pueden esperar los padres? ¿Qué pueden esperar al iniciar un tratamiento, al tomar la responsabilidad de continuar con un tratamiento que finalmente es en beneficio del trastorno que está teniendo, de su hijo, pues, que está teniendo un trastorno? Pero, ¿hay algún estándar que nos puedas decir de tiempo en que lo tomará, o es completamente a dosis respuesta, digámoslo así? Generalmente el inicio del tratamiento te da efectos secundarios del medicamento, tratas de evitarlo dando la dosis titulada, y cuando el medicamento empieza a superar ya al niño, o el niño supera el medicamento, mejor dicho, Uh-huh. el mismo niño empieza a tener nuevamente los síntomas secundarios de la administración del medicamento, y ahí empiezas a quitar la dosis. La otra es que tenemos una medida de funcionalidad. Entonces el niño empieza a ser funcional para las labores que requieren esfuerzo mental sostenido, y empiezas a hacer pruebas terapéuticas. O Okay. sea, le quitas el medicamento fines de semana, vacaciones, lo mandas a la escuela a lo mejor sin medicación para ver cómo regresa él solito sin medicación a la escuela, y esas se llaman pruebas terapéuticas, pero es cuando uno encuentra ya síntomas de funcionalidad. Si Okay. no es para siempre el medicamento, como es un trastorno del neurodesarrollo, conforme ellos empiezan a tener mayor conectividad, mayor sinapsis, empiezas a tener una mejoría de síntomas y empiezas a buscar retirar el medicamento. No tenemos un tiempo exacto, normalmente de 2 años, generalmente puedes estar medicando a un niño, y a lo mejor empezar a pensar en quitar el medicamento después de ese tiempo, pero no es de por vida. De por Ahora, vida sí es el trastorno. ok, sí, pero definitivamente conforme va el crecimiento y el desarrollo del niño, pues vas viendo cómo va comportándose. Ahora, mi pregunta, que también estaba por hacerte antes de este corte que tuvimos, de esta pausa, era: ¿desde qué edad empiezas el tratamiento en los niños? ¿Tienen que tener una edad, o desde que integras el diagnóstico y dices desde aquí empezamos? Puede ser meses, puede ser años. ¿En qué edad puedes iniciar con un tratamiento? Bueno, con la nueva clasificación y la FDA habiendo autorizado, el tratamiento se puede iniciar desde los 5 años con completa seguridad. Ok. Sin embargo, nuevamente repito lo mismo, o sea, el primer escalón siempre es terapia cognitivo-conductual, sobre todo en los chiquitos menores de 6 años. Buscas evitar la medicación en esas edades porque son menos tolerantes los chiquitos al tratamiento farmacológico. Pero hay niños que la impulsividad es tanta, o la hiperactividad es tanta, que Ujú. compromete su desarrollo escolar en el niño y Ah, social. Entonces ahí es donde empiezas a dar en dosis mucho menores de la estándar marcada por la FDA el tratamiento farmacológico. Y evidentemente después de los 6 años puedes iniciar tratamiento si está comprometida la funcionalidad del individuo. muy bien, Carlos. Yo te agradezco tu tiempo como cada vez que nos acompañas en este programa Sintonía Médica, e invitarte aquí al aire para que nos acompañes en un próximo programa, también con información tan importante para la gente, para nuestros niños en el caso de tu especialidad. Muchas gracias por tu presencia, por tu información, Carlos. Usted, como yo, hayamos quedado con la información completa, correcta, de un especialista, el neurólogo pediatra, el doctor Carlos Oseguera Toledo.
quien nos acompañó en esta ocasión. Recuerde que cada semana tenemos nuestro programa Sintonía Médica. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa. Lo espero en una siguiente emisión, desde luego a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisora oficial del Gobierno del Estado. Muchas gracias.